Casu desmantelando una dinastía entera con una sola canción. Así como lo oyes. Mientras algunos heredan sombreros, terrenos y discursos sobre el respeto a la música, otros, como Casu, heredan únicamente talento. Y con eso les alcanza para romper Spotify, aplastar egos y reescribir las reglas del juego. Sonrisa confiada, fuego encendido, y quédate hasta el final del video, porque te vamos a contar cómo un simple fragmento de Inti puso en jaque a Pepe, Ángela y a toda la familia Aguilar frente a millones de personas. Apenas se estrenó Inti, la nueva y poderosa canción de Casu, ya se respiraba en el aire que alguien no iba a resistir la tentación de opinar, aunque nadie se lo pidiera. Y, como de costumbre, el primero en levantar la voz fue Pepe Aguilar, demostrando que, si existiera un campeonato mundial de comentarios pasivo-agresivos, ya tendría medalla de oro y un Grammy honorario al resentimiento. En una entrevista para el programa Notas del Rancho, Pepe, con esa solemnidad que solo logran quienes se creen más importantes que el calendario azteca, soltó: pues qué bueno que todos puedan expresarse hoy en día. Antes había estándares. Hoy cualquiera sube una canción y ya cree que es artista. Pero respeto mucho todos los esfuerzos. Traducción para los no bilingües en hipocresía. No me gusta, me arde, pero si lo digo muy directo, quedo peor. Así que finjo ser buena onda. El comentario no tardó en prender fuego en redes sociales. Miles de usuarios reaccionaron. Pepe Aguilar criticando a Casu es como un burro criticando a un caballo de carreras. ¿Estándares? ¿Cómo lanzar a tu hija adolescente al escenario solo por llamarte Aguilar? La diferencia es que Casu no necesitó una dinastía para que el mundo la escuchara. Y hablando de linajes, Ángela Aguilar, quien últimamente parece tener la agenda más desocupada que restaurante de lujo en lunes por la tarde, tampoco se quedó callada. Porque si algo ha demostrado es que, aunque no haya giras ni discos rompiendo récords, siempre hay tiempo para lanzar indirectas disfrazadas de reflexiones artísticas. En una story de Instagram, sin mencionar nombres pero apuntando con dirección, destinatario y fecha de entrega, escribió: hoy confunden popularidad con arte verdadero. Un mensaje breve, con ese típico tono de yo sí sé lo que es arte porque nací en cuna de mariachi premium. Disparando balas de salva desde el iPhone dorado pagado con legado familiar, abrazada a una carrera que, sin su apellido, tendría menos reproducciones que un ringtone del 2005. Mientras tanto, Inti, la canción que aparentemente provocó el picor existencial de los Aguilar, ya superaba los 10 millones de reproducciones en Spotify, escalando como cohete hasta colocarse en el top 10 global. ¿Y qué mensaje dejaba esto? Que mientras algunos se quejan desde la comodidad de sus mansiones, el público prefiere sentir las canciones, cantarlas a grito pelado, sin fijarse si el intérprete lleva sombrero charro bordado en oro o no. En resumen, la música conecta con el alma, no con el árbol genealógico. Y la prueba viviente de eso es Casu, sin apellido Aguilar, sin legado heredado, sin discursos tradicionales que la respalden. Ella estaba logrando lo que muchos con apellidos rimbombantes solo sueñan: ser relevante sin pedir permiso. Las redes sociales hicieron lo suyo. Ángela criticando, como si no hubiera vivido colgada toda su vida del nombre familiar. La diferencia es que Q es para el mundo. Tú, para los 15 años que organiza tu papá. Inti conecta en minutos. Tus covers necesitan PowerPoint y un discurso de Pepe para emocionar. Así, mientras Inti subía como espuma en todas las plataformas, la verdadera confusión no era entre popularidad y arte, sino entre legado y talento. Casu, fiel a su estilo de no hablo, pero pego, respondió de la manera más letal posible. Subió un video sencillo, crudo y perfectamente calculado. Sin maquillaje, sin producción millonaria, sin músicos de apellido compuesto. Solo ella, cantando en vivo un fragmento de Inti, directo al corazón. Sin autotune, sin efectos, sin miedo. En la descripción del video, una sola frase: a veces el silencio suena más fuerte que cualquier apellido famoso. Micrófono en mano, una línea, una voz, una lección de humildad y arte que ni 1000 sombreros de gala podrían tapar. En cuestión de minutos, el video explotó en todas las plataformas. Los comentarios llovían como tormenta en feria de pueblo. Así se canta, no se hereda. Mientras unos gritan en entrevistas,
Ella canta en silencio y rompe el alma. Casu tiene más poder en un acorde que toda la dinastía Aguilar en su historial de premios heredados. Una sola frase cargada de verdad que dejó a la familia Aguilar más callada que Rancho en huelga, más congelada que memé de Elsa y más incómoda que discurso de Pepe después de un temazo ajeno. Los analistas musicales, sí, esos que realmente saben de música y no necesitan 3 vueltas olímpicas de ego para dar su opinión, comenzaron a publicar artículos serios. Inti no es solo una canción, declaraba uno, es una declaración de independencia artística, una sacudida directa a una industria que aún cree que los apellidos pesan más que la autenticidad. Otro agregó, mientras algunos artistas siguen construyendo carreras con nostalgia heredada, otros como Casu están forjando su legado nota por nota, lágrima por lágrima, éxito tras éxito, sin deberle nada a nadie. Y los números hablaban por sí solos. Inti seguía escalando en Spotify Global, apareciendo en listas de tendencias de países donde jamás se oyó un charro. YouTube reportaba más de 5 millones de visualizaciones en menos de 48 horas. Y en TikTok, los usuarios ya usaban fragmentos de la canción para trends de empoderamiento, resiliencia y triunfo sin padrinos. Del lado Aguilar, silencio total. Ni Pepe, ni Ángela, ni el oro del rancho subieron nada. La razón es simple, no hay discurso que compita contra el eco poderoso de una voz que canta desde la verdad. Con el éxito imparable de Inti, los fans iniciaron una auténtica campaña digital para que Casu fuera nominada a los Latin Grammy. El hashtag #Grammy para Casu se volvió tendencia en pocas horas. Y, como no, llegaron esos comentarios con esa picardía que solo el internet mexicano sabe soltar. Si a otros les dan premios por apellidarse bonito, mínimo a Casu le deben 2 Grammy por tener talento de verdad. Premios para quienes trabajan, no para quienes heredan. Ya era hora de que los Grammy premiaran a alguien que canta con el alma, no con la tradición rentada. Mientras tanto, en esa dimensión paralela llamada Rancho Aguilar, las cosas no eran tan alegres. Los fans más ocurrentes inundaron las redes con memes. Ángela diciendo, ¿cómo que ahora ya no basta con llamarme Aguilar para ser relevante? Pepe organizando un curso, ¿cómo mantener el ego cuando nadie te aplaude? La familia Aguilar googleando, ¿qué hacer cuando una argentina sin padrinos te supera? Por más que Ángela intentara posar sonriente en Instagram con frases motivacionales como sé tú misma, brilla con tu luz o el éxito es de quien trabaja en silencio, los comentarios estaban llenos de indirectas. ¿Brillar? Pero si Casu ya te apagó la linterna, mi reina. El silencio, finalmente, fue entendido. Y, como era de esperarse, Pepe intentó redimirse con un comentario conciliador en una entrevista improvisada. Todos los artistas merecen respeto. Cada quien tiene su público. Hay espacio para todos. Traducción no oficial. Me ganaron, pero no quiero que se note. Pero ya era demasiado tarde. El público había hablado. Las plataformas lo habían confirmado con cifras. Y la escena musical latina dejaba algo claro. El apellido ya no garantiza aplausos. Así que ahí lo tienes. Casu. Una sola canción. Y toda la dinastía Aguilar pidiendo oxígeno emocional. Mientras algunos siguen recitando discursos sobre el verdadero arte desde el pedestal de un apellido, otros están rompiendo plataformas, conquistando corazones y aplastando egos más inflados que sombreros de gala. Porque en este negocio puedes heredar un caballo, una hacienda y hasta una discografía de oro. Pero el talento, el respeto del público y un lugar en la historia, eso no se hereda. Se gana a pulso. Pero si creías que la historia terminaba ahí, estás subestimando el poder de una canción y la furia contenida de una industria que lleva años premiando apellidos en lugar de acordes. Porque mientras Casu seguía en silencio, dejando que su voz hiciera el trabajo sucio, el eco de Inti comenzaba a traspasar fronteras. Lo que empezó como un fenómeno latinoamericano se convirtió en una conversación global. En España, una reconocida crítica musical, de esas que rara vez se pronuncian sobre artistas emergentes, escribió en su columna, lo de Casu no es trap, es trampa emocional. Te atrapa sin permiso y te deja sintiendo cosas que no sabías que tenías guardadas. En Francia, una influencer con millones de seguidores publicó un TikTok llorando con el estribillo final, subtitulado en francés con un solo hashtag, #respect. Y mientras tanto, en México,
el termómetro mediático se volvió a disparar. En el programa Ventaneando, el tema causó una discusión acalorada. Unos lo llamaban irreverente, otros necesario, pero todos estaban hablando de ella. Kazu, la que no dio entrevistas, la que no pidió permiso, la que se atrevió a cantar en vivo con una guitarra, una verdad y cero filtros. Y ahí, justo cuando el silencio de los Aguilar parecía una estrategia de contención, ocurrió lo impensable, el unfollow. Sí, Ángela Aguilar dejó de seguir a 3 periodistas, a 2 cantantes jóvenes y a la mismísima cuenta de premios Lo Nuestro. ¿Casualidad? ¿Error táctil? ¿O señal desesperada desde un castillo de privilegios en llamas? Las redes explotaron de nuevo. El hashtag #UnfollowGate llegó a ser tendencia en menos de una hora. Videos, memes, teorías. Alguien incluso editó una imagen donde Ángela aparece como el meme de la niña en el incendio, con una mansión de fondo y las palabras "la industria cambió y no me avisaron". Y entonces, como si el universo musical quisiera confirmar que ya no hay vuelta atrás, llegó el anuncio bomba. Kazu fue nominada a 3 categorías en los Latin Grammy, incluyendo Artista Revelación y Canción del Año por Inti. La reacción fue inmediata. Mientras algunos periodistas celebraban la decisión con artículos que hablaban del fin de la era de los apellidos blindados, otros intentaron minimizar el logro con ese tono condescendiente de quien todavía no entiende que los tiempos cambiaron. Pero ya no importaba. El público había hablado. Las plataformas habían decidido. Y Kazu ni siquiera publicó un mensaje de celebración. Solo subió una imagen. Blanca. Vacía. Con una pequeña línea negra en el centro. Una nota musical solitaria. Y una palabra. Herencia. Herencia. Sí, pero no de oro ni de ranchos. Una herencia construida con coraje, talento y una convicción demoledora. Que el arte auténtico no se hereda, se crea. Las nominaciones de Kazu no fueron solo una sorpresa. Fueron un temblor de magnitud 9 en una industria acostumbrada a premiarse a sí misma. Porque, por primera vez en mucho tiempo, una artista sin apellido sonoro, sin padrino de disquera, sin contrato millonario ni fotos de infancia abrazando un micrófono ranchero, estaba compitiendo por las grandes ligas. Los fans lo sabían. Los detractores también. Y los Latin Grammy. Bueno, ellos intentaron hacer control de daños a su manera. En la cuenta oficial del evento, subieron un post neutro, sin emojis, sin entusiasmo. Felicitamos a todos los nominados a Artista Revelación. Ni una mención directa a Kazu. Pero el algoritmo no perdona. Los comentarios explotaron. Nube de diálogo, y esa frialdad con Kazu. ¿Qué pasó? ¿No les cabía tanto talento en la plantilla? Nube de diálogo. Parece que los Grammy todavía están procesando que se puede tener éxito sin estar enchufado. Nube de diálogo. Le dieron la nominación con pinzas y ahora no saben cómo disimular que les rompió la lógica. Mientras tanto, las redes sociales eran una fiesta. #Kazu nominada se volvió viral en más de 10 países. En Argentina, hubo caravanas espontáneas de fans que salieron a las calles con parlantes portátiles reproduciendo Inti, envueltos en banderas, carteles hechos a mano, lágrimas y orgullo. En México, se organizó una marcha silenciosa frente a una estación de radio conocida por no pasar a Kazu por no ser de la línea. Y en TikTok, una nueva tendencia explotó. Almohadilla sin permiso. Jóvenes de toda Latinoamérica compartían videos contando cómo habían sido rechazados, minimizados o ignorados por no tener contactos o venir de familia artística. Todos con el mismo fondo musical, Inti. La canción se convirtió en himno de resistencia, en declaración de principios, en símbolo de una generación que ya no cree en la meritocracia maquillada. Y justo cuando parecía que la historia ya no podía escalar más alto, se filtró lo impensable. Una cadena de televisión planeaba cancelar la participación de Kazu en una gala previa a los Grammy, alegando motivos logísticos. El fandom no tardó en responder. Campañas de boicot, correos masivos a la televisora, hilos de denuncia en X, antes Twitter, y hasta una carta abierta firmada por más de 50 artistas independientes exigiendo respeto para Kazu y para toda una nueva camada de talentos que vienen abriéndose pasos sin favores. La presión fue tal que, 48 horas después, la televisora emitió un comunicado forzado, casi robótico. Hemos reconsiderado nuestra decisión. Kazu se presentará en la gala.
Pero ya era tarde. La narrativa había cambiado. Nadie quería ver si la iban a dejar cantar. Todos querían ver que iba a cantar. Y Kazu, fiel a su estilo, no anunció nada. No publicó teasers, ni ensayos en stories. Nada. El misterio era absoluto. Hasta que, la noche de la gala, apareció en escena. Sola. Sin luces exageradas. Sin bailarines. Vestida de negro, cabello suelto, guitarra en mano. Y lo que cantó no fue Inti. Fue una nueva canción. Nunca antes escuchada. Título: No pido permiso. Una letra descarnada, directa, escrita con el filo de una navaja poética que cortaba en cada verso. Una declaración sin maquillaje. No cargo apellidos, cargo heridas. No tengo padrinos, tengo heridas. No vine a gustarles, vine a quedarme. El público en el auditorio se quedó en shock. Nadie aplaudió de inmediato. No porque no lo mereciera, sino porque nadie sabía cómo reaccionar ante algo tan crudo, tan honesto, tan libre. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Aplausos de pie. Del público. De algunos jurados. Incluso de artistas consagrados. Menos de la familia Aguilar, que, según fuentes no confirmadas, abandonó el recinto discretamente antes del final de la presentación. Kazu no dijo ni una palabra al terminar. Solo miró a cámara. Una mirada firme, indomable, y se retiró. Los portales al día siguiente no hablaron de los vestidos, ni de los escotes, ni siquiera de los premios entregados. Todos hablaron de ella. Una revolución musical sin disquera. Kazu redefine lo que significa ser artista en 2025. Y si el futuro de la música no está en los apellidos, sino en las verdades cantadas sin permiso. La noche de los Grammy Latinos llegó, y con ella, toda la tensión acumulada a lo largo de semanas. Kazu había marcado un antes y un después, y todos los ojos estaban puestos en ella. Pero el panorama ya no era el mismo. El enfoque de la gala, que antes se centraba en los nombres establecidos, comenzó a dividirse entre el tradicionalismo de los grandes apellidos y la irrupción imparable de una joven sin apellido, sin agenda, pero con una voz que ya hablaba por sí misma. La ceremonia comenzó con los mismos protocolos de siempre, discursos de respeto, presentaciones orquestadas y premios entregados a artistas cuyos legados ya estaban cimentados en la historia de la música. Pero algo en el aire estaba cambiado, algo se palpaba entre los pasillos, como una brisa ligera pero inquietante, como si todos estuvieran esperando que la verdadera revolución tomara forma esa noche. Kazu fue la última en anunciarse como nominada en la categoría de Artista Revelación. Las cámaras apuntaron a ella, y no llevaba un vestido de gala, ni un look ensayado para impresionar a los periodistas de moda. No, Kazu apareció con una chaqueta de cuero negra, unos jeans rotos, y su clásica actitud desafiante. La cámara la captó mirando fijamente a la pantalla, como si ya supiera que la lucha por la legitimidad no se resolvería con un trofeo. Y entonces ocurrió lo inesperado. Pepe Aguilar. El mismo Pepe que había soltado aquel discurso cargado de sarcasmo en entrevistas previas, el mismo que había lanzado indirectas desde las plataformas y que se había mostrado escéptico sobre la música de Kazu, se levantó de su asiento en cuanto el nombre de Kazu fue pronunciado como Artista Revelación. El auditorio se quedó en silencio, algunos sorprendidos, otros escépticos, mientras el patriarca de los Aguilar se dirigía al escenario para entregar el premio. ¿Lo hizo de buena fe? ¿Por orgullo? Nadie sabía. Pero en ese momento, todos entendieron que, aunque intentara pasar desapercibido, ya no podía ignorar lo que había comenzado. Kazu había llegado para quedarse, y él no podía detenerlo. Cuando se cruzaron en el escenario, la atmósfera era pesada. Pepe sonrió, forzadamente. Kazu, sin perder su mirada desafiante, extendió la mano. No hubo grandes palabras, ni gestos de cortesía exagerados. Solo un breve cruce de miradas, y un premio que ahora llevaba un peso diferente. El público estalló en aplausos. No por cortesía, sino porque sabían lo que estaba en juego en ese instante. El establecimiento de una nueva era en la música latina. La figura de Pepe Aguilar, representante de una dinastía musical que había dominado por generaciones, se desvaneció en la sombra de la joven sin apellido, que acababa de demostrar que el talento puro puede eclipsar cualquier legado,
sin importar lo dorado que sea. Kazu tomó el micrófono, su voz tranquila pero llena de poder. Este premio no es solo mío. Es para todos los que creen que la música no se hereda, se crea. A veces el apellido no pesa tanto como el alma que le pones a lo que cantas. Gracias. Y en ese momento, la música volvió a ser lo que siempre debería haber sido. Un reflejo genuino de la emoción, la autenticidad y la revolución que puede generar el arte cuando es sincero. No se trataba de apellidos ni de tradiciones vacías. Se trataba de lo que la gente siente, de lo que conectaba con su esencia. Pero aún quedaba algo más por suceder. La industria, atónita, ya no podía esconder su desconcierto. No bastaba con el premio. No bastaba con el poder de las plataformas. Ahora la batalla no solo se libraba en redes, sino en los propios escenarios de los galardones más prestigiosos. ¿Quién ganaría al final? ¿La historia heredada o la historia recién escrita? La próxima entrega de premios, algunos decían, sería la verdadera prueba de fuego. Y todos los ojos estaban puestos en una sola pregunta. ¿Y si Kazu lograba lo que nadie había logrado en décadas? Un Grammy. Mientras tanto, los memes siguieron inundando las redes. Los fans comenzaron a crear arte, a hacer homenajes a su heroína. Kazu no solo había ganado un premio, había ganado el corazón de una nueva generación. Y Pepe Aguilar, desde su lujoso palco, se quedó en silencio, mirando cómo el futuro le pasaba por encima. El futuro al que, por más que intentara evitarlo, ya no podía dejar de pertenecer. La noche de la premiación no solo fue histórica para Kazu, sino para todo un ecosistema musical que comenzó a cuestionar las viejas reglas de la industria. La nominación a los Grammy Latinos se convirtió en una señal inequívoca. El poder de los apellidos ya no era suficiente. El público no estaba dispuesto a seguir a ciegas las tradiciones de familias ilustres. Ahora, más que nunca, la música era una cuestión de autenticidad, de conexión real con los oyentes. Y si bien Kazu aún no se llevaba el Grammy a casa esa noche, la victoria estaba en el aire. Porque lo que estaba en juego no era un trofeo. Era una nueva forma de entender el arte, una que venía sin filtro, sin los adornos de la tradición, sin las imposiciones de la industria, pero cargada de una fuerza que solo podía provenir de la verdad más pura, la de un talento genuino. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Los medios no dejaban de hablar de la irrupción de Kazu, y las entrevistas no se hicieron esperar. Pero en lugar de tomar un camino convencional, Kazu siguió su propio ritmo. No se subió al carro de las entrevistas interminables ni de las apariciones en programas de televisión de alto perfil. Kazu no necesitaba venderse, porque ya había vendido lo más valioso, su música, su autenticidad. Y entonces, apareció el siguiente movimiento. Mientras la industria se debatía entre aceptar el cambio o resistirse, Kazu lanzó un videoclip de Inti que sacudió las plataformas una vez más. Esta vez no fue un videoclip lujoso ni producido con grandes equipos. Fue algo más simple, más directo. Una toma larga, en blanco y negro, de ella cantando a capella, sin adornos, sin edulcorantes. No necesitaba nada más. La fuerza de la canción, el poder de su voz y el mensaje crudo que transmitía hablaba por sí mismo. Y en cuestión de horas, el video superó los 20 millones de vistas. Se volvió un fenómeno global. La comunidad internacional, especialmente en América Latina, no podía dejar de hablar de lo que estaba pasando. Kazu no solo se había infiltrado en la escena musical, la había conquistado. En los pasillos de las disqueras, los ejecutivos comenzaban a hacer llamadas de emergencia. Sabían que algo importante estaba ocurriendo, algo que podría alterar el curso de toda una generación. Algunos intentaban contactar a Kazu para ofrecerle contratos multimillonarios. Pero ella, fiel a su estilo, no respondió a las ofertas. Kazu no quería ser parte de un sistema que nunca la comprendió. Prefería seguir creando en libertad. Mientras tanto, la familia Aguilar, que había intentado minimizar el impacto de Kazu, ya no podía ignorarla. En una nueva entrevista de Pepe, claramente incómodo y con una sonrisa forzada, le preguntaron sobre la revolución que había desatado la joven artista. La respuesta de Pepe fue evasiva. Bueno, Kazu es una artista que ha sabido encontrar su nicho. No estoy en contra de ella. Cada quien tiene su camino. Las palabras sonaron vacías, como si intentara mantener las formas, pero las redes sociales no perdonaron.
Los fans de Kazu, que ya se habían vuelto expertos en lanzar críticas certeras, no tardaron en replicar con humor ácido: Pepe Aguilar buscando cómo ser relevante mientras su hija aún no llega ni al top 10. Sin embargo, no todo fue confrontación. En la cima de la ola de apoyo que Kazu recibía, algo más estaba pasando: una unión generacional. Aquellos jóvenes que, como Kazu, no tenían el apellido ni los privilegios heredados, comenzaron a unirse en un frente común. Los artistas emergentes, los que preferían el esfuerzo constante a las puertas abiertas por contactos, se sintieron reflejados en la historia de Kazu. La joven cantante se convirtió en la portavoz de toda una generación que estaba cansada de que los aplausos se entregaran solo a los apellidos sonoros, los apadrinados, los que nunca tuvieron que pedir permiso para ser escuchados. Kazu, sin embargo, seguía en su burbuja creativa, sin ceder a las presiones. Había comenzado a trabajar en su primer álbum completo, uno que prometía ser aún más rompedor. La expectación era altísima. ¿Qué sonido traería Kazu? ¿Qué otros mensajes tendría para el mundo? Pero lo más importante era cómo seguiría defendiendo su independencia. Sabía que estaba escribiendo su propia historia, una historia que, tarde o temprano, marcaría un antes y un después en la música latina. Los premios, el reconocimiento, los contratos, todos esos fueron secundarios para Kazu. Lo que realmente importaba era que la música que creaba no tenía dueño. Ni familia, ni industria, ni apellidos podían decirle qué hacer, cómo hacerlo ni qué camino seguir. Ella ya lo había decidido. Su lugar en la historia lo ganaría a pulso, sin pedir permiso. En los días siguientes a la premiación, Pepe Aguilar no volvió a hablar de Kazu públicamente. Ángela Aguilar, por su parte, se sumió en un silencio incómodo. ¿Qué podía decir? La nueva reina del trap latino había dejado claro que la única dinastía que realmente importaba era la del talento, esa que no se heredaba, sino que se construía con trabajo y pasión. Y al final, cuando todo el mundo pensaba que el reinado de los apellidos había llegado a su fin, Kazu lanzó el siguiente golpe maestro: su primera colaboración internacional. No con los grandes nombres de la industria, sino con un artista emergente de Puerto Rico, conocido por su estilo arriesgado y su filosofía disruptiva. La revolución estaba completa. Kazu no solo había destruido una dinastía con una canción, había creado un movimiento. Y la industria musical latina nunca volvió a ser la misma. Si crees que la música auténtica puede romper barreras y redefinir la industria, suscríbete ahora y acompáñanos en cada nuevo capítulo de esta revolución, porque Kazu ya nos demostró que el talento no se hereda, se conquista.